Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Conexiones Estelares, un espacio donde nos encanta contar historias reales de superación, y hoy tengo el honor de entrevistar a mi super colega Nati. ¿Qué tal, Nati? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. Y me encantaría pues que empezaras por contarnos un poquito de dónde vienes, qué te trajo por aquí y bueno, a ver, no sé, ¿de dónde parte tu historia? ¿Qué es lo que nos quieres compartir hoy? Bueno, Lore, muchísimas gracias. Gracias por este espacio que abres de comunidad. Me llamo Natalia Collazos, soy colombiana, vengo de la ciudad de la salsa de Cali, de la ciudad de las flores también. Y pues a ver, en España realmente creería yo que llevo más o menos, no sé si 22, 20, sí, 20 y algo de años. Llegué aquí en el 2004, o sea, 22 años ya. Wow. Bueno, llegué a Madrid. Mi madre primero se vino en el 2000 y fue por mí como a los 4 o 6 años más o menos, y a los 4 años. Y llegué a Madrid y pues bueno, soy ahora mismo madre de familia, tengo 2 niños, tengo actualmente, bueno, 41 años, casi 42. Y más que todo eso, soy una hadita, bruja, chamana, un culo inquieto que la vida en algún momento le vino a decir, oye, o sea, vamos que vamos, hay algo más allá. Y ahora es cuando realmente pues puedo decir que estoy viviendo en mis diferentes facetas, en mis diferentes versiones. Y pues ahora en el 2016 más o menos creería yo que llegué aquí a Asturias. En el 2008 vine y quedé súper enamorada. Dije, algún día tengo que vivir en Asturias. Y cuando planteamos, porque estábamos viviendo en Francia, planteamos de volvernos, pues con mi esposo fue como, la primera opción sería Asturias. Y aquí estamos, Lore. Ay, qué bien. Bendecidas, sostenidas. Bueno, mujer imparable, mujer multifacética, que le da la vida para todo, para ser una super madre, bueno, mujer de familia y a la vez emprendedora, con tantos proyectos, con tantas ganas de hacer, de superarte, de compartir todo tu conocimiento y tu sabiduría. ¿Y qué te trajo realmente a este camino? ¿Cómo empezaste a darte cuenta que, que, tu, que tu misión era un poquito esto de compartir lo tuyo y ayudar a otros a superar procesos también? Cuéntanos un poquito de tu propio proceso, si quieres. Vale. Y bueno, pues vamos adentrándonos ahí en el tema. Pues mira que, o sea, es un poco gracioso por decirlo así, porque normalmente siempre me caractericé por ver las cosas de diferente manera. Mi mejor amigo colombiano siempre me decía, tú tienes como una faceta de psicóloga, porque teníamos conversaciones pues bastante profundas, y yo hablaba muy como en esa versión, ¿no? Por cosas de la vida, pues yo normalmente contaba con que yo iba, o sea, que yo llegaba aquí a estudiar, pero bueno, empecé a trabajar y estuve un tiempo de auxiliar administrativo. Y en el 2008 empezó el boom de la crisis, me despidieron y ahí fue cuando conocí mi primera depresión, porque yo pensé que pues el mundo se me había acabado. Sí que tenía muy buen trabajo, ganaba súper bien, el horario estaba súper bien, y fue cuando tomé la elección de irme a Francia. Entonces, ahora, cuando vengo como hilando todas estas cosas, lo que tú dices, una mujer imparable, y es porque yo, vale, me quedé sin trabajo, conocí la depresión pues así como de primera mano, y empecé a conectar con personas, me di cuenta que tenía familia en Francia y dije, pues me voy para Francia, quería tomarme también un respiro.
de la relación que estaba llevando con mi esposo, que en ese momento era mi novio, y dije, bueno, me fui 3 meses. El caso fue que cuando yo regresé por mis cosas, mi esposo estaba con un anillo en el aeropuerto, me propuso matrimonio, y bueno, en fin, ya nos devolvimos los dos para Francia, llegaron los niños, y ahí fue cuando empecé a conocer la depresión en estado puro. Claro, lo primero que hicieron fue medicarme, mandarme medicación, pero desde que yo empecé a vivir este proceso, era súper extraño porque yo no toleraba la medicación. O sea, mi cuerpo, mi ser me mostraba que siempre hay algo más, que siempre había algo más. El caso fue que, claro, yo tenía estos episodios de depresión, pero no me quería medicar. Entonces, claro, ya ahí te encuentras también con un contraste de, empiezas a tener algunos diagnósticos, te empiezan a colocar unas etiquetas, pero aparentemente tú no colaboras, ¿no? Con ese proceso, que era así como lo tomaban. El caso fue, en el 2016 nos devolvimos para acá, para Asturias, y empecé a ir donde los especialistas porque me sentía realmente súper mal. Veníamos con un proceso con Nicolás también de una enfermedad que le dio a los 9 meses, que se llama Kawasaki. Le ataca las 2 coronarias, o sea, él estuvo en cuidados intensivos prácticamente 20 días, entonces también, aparte de que yo ya traía mi proceso, fue un proceso bastante fuerte ante el desconocimiento, sin herramientas. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? La lloradera, los bajones, cómo vivir este proceso, porque él empezó prácticamente pasando con el cardiólogo una vez a la semana, después cada mes, y con mi esposo y yo estábamos solos, entonces como vivir todas esas etapas, todas esas facetas, fue bastante complicado. Cuando llegué aquí, empecé a ir a los especialistas y me diagnosticaron con fibromialgia, fatiga crónica, migraña crónica, trastorno adaptativo, o sea, mi lista es bastante amplia y grande. Y lo primero que me dijeron fue, vete a tu país porque con los diagnósticos que tú tienes no deberías de estar sola y menos con 2 niños. Entonces, pues la verdad sí que me lo llegué a pensar en algún momento, pero yo he sido tan bendecida aquí en España y yo amo España, amo Asturias, y yo me he sentido que aquí yo me he podido sobrecrear como persona y como mujer, y he hecho muchas cosas que quizás en mi país no hubiese, quizás si me propongo las hago, sé que cuando uno se propone, pero me hubiese costado un poco más de trabajo, y yo aquí he sido sostenida. Entonces, pues ahí fue donde realmente empezó como este camino de la transformación, a partir de también de las enfermedades, por decirlo así, de mi hijo Nicolás. Él termina el tratamiento con el Kawasaki a los 5 años y empieza con los ataques de, epilepsia, con los episodios que está diagnosticado ahora con Panayotopus, unos episodios que le dan que también, o sea, él es como mi maestro, ¿sabes? Él me mostró este camino de que la vida se vive diferente. Cuando empezamos este proceso yo no lo sabía sostener, o sea, yo corría por mi casa porque los episodios son realmente muy extraños. Él desconecta, hace cambios de temperatura, o sea, son situaciones que cuando no tienes herramientas no sabes cómo vivirlas. Entonces él me llevó como por este camino y así fue cuando empecé el proceso del conocimiento, de saber que hay algo más, de que el cuerpo es un conjunto de muchísimas cosas. Wow. Bueno, realmente me identifico contigo porque yo también estuve muy lejos en el otro continente, en México, y casualmente o causalmente también sentí ese bajón después de haber sido mamá. Y entonces quisiera, no sé, reflexionar contigo a este respecto. ¿Qué nos pasa a las mujeres a veces cuando pues llegamos a este momento de la maternidad? Bueno, tú ya habías tocado un poquito fondo porque tú ya habías empezado tu propia depresión cuando fuiste madre. Sí. Y, o sea, que habías decidido incluso plantearte tu relación cuando tu esposo llegó con tu anillo y te dijo, a ver, Natalia, vamos a retomar. Pero todavía no habías empezado este proceso donde tú ya empezabas a remontar, a sentirte fuerte. No. Cuando tomaste o la decisión o fuiste madre, estabas todavía en ese proceso, pero por lo menos ya eras consciente de que te encontrabas en esa situación.
y bueno, cuando ya reconoces, es el primer paso para comenzar a sobreponerte, digamos, Sí, ¿no? sí. Pero, ¿qué crees tú que fue el detonante de empezar a caer en esto? ¿Fue el momento en el que tu trabajo tambaleó y te viste un poco desprotegida? ¿Crees que fue ahí o qué crees que fue ese punto que te hizo como dejarte caer? Vale, mira, a mí me gusta en estos espacios compartir abiertamente, porque sé que lo que me toca a mí le ha tocado a muchísimas más personas, y sé que en el mundo hay muchísimas más personas atravesando procesos complicados, situaciones complicadas que no están gestionadas, pero que no están gestionadas porque no tienen herramientas, no hay conocimiento. Cuando mi madre eligió venirse aquí a España, yo prácticamente tenía 14, 15 años. Y entonces, pues nosotros, mi padre ya se había ido de casa cuando yo tenía 10 años. El acuerdo fue que mi madre se venía y que él regresaba a la casa, pero no fue así. Mi padre no regresó a la casa. Entonces, pues yo soy la del medio, pero somos 3 hermanas, ¿vale? Entonces está mi hermana, la menor, que quedó con 9 años, yo de medio 14, mi hermana la mayor de 15 años, con una bebé de 5 meses. Wow. Entonces ahí fue como mis mis traumas, más que todo, vienen un poco porque pues mi hermana de 15 años, siendo una niña todavía, ella quería vivir su vida, no estaba muy centrada quizás en lo que había pasado, y yo me enamoré de mi sobrina, o sea, esa fue mi primera hija, y yo me hice cargo de la obligación de nosotras allí, hice el papel de madre. Que ahora en este camino sé que hay elección y podría haber elegido diferente. Aquí ya no va de culpas, no va, porque yo pasé muchísimos años disgustada con mi padre, disgustada con mi madre, por lo que ellos me habían hecho, por el abandono. También entiendo ahora las herramientas que ellos tenían en su momento, lo que me dieron en su momento, pero fueron muchísimos años de guardar mucha rabia, de guardar ese rencor, sí, y no la fibromialgia, eso, la fibromialgia. Y la herida, y no gestionar la herida del abandono. Totalmente, realmente, sí. Porque es una herida importante. Sí, y cosas de pronto que no se hablan. Normalmente en mi familia hay una costumbre, hay una cultura muy fuerte donde estas cosas pasan y no se hablan, o sea, se dejan que se vayan transitando, las normalizan. Entonces, claro, el hecho de encontrarte ya con todo esto es como, wow, pasamos, o sea, las duras y las maduras, pasamos por muchas situaciones, aguantar hambre, estar solas. Entonces, claro, fue muy, muy complicado y yo cargué con esa situación hasta que llegué aquí a España. Y cuando ya llegué aquí a España, fue como que me di cuenta de todo lo que había sostenido. Había una mochila muy, muy, muy pesada, o sea, con muchas, muchas cargas. Claro, mi cuerpo de alguna forma me mostró como, oye, o sea, tienes que soltar, tienes que ir soltando. Y claro, llego aquí, me encuentro con mi pareja, muchísimos años mayor que yo, pero yo venía en busca de un padre, ese padre que me hizo falta. Entonces lo conocí y claro, él me sobreprotegió, me cuidó, entonces yo dije, wow, aquí es. Él tiene 3 hijos adultos que ya son mayores, la relación con ellos no es ni buena ni mala, sino que simplemente no hay como una relación. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve y juega lo mismo, no sabes gestionar las situaciones, cuando no tienes herramienta, ¿qué haces? Juicio de por qué no nos podemos entender, cuando realmente no hay obligación de entendernos. Sí nos enseñaron que, bueno, y sería muchísimo mejor, ¿no? Porque yo tengo 2 hijos, entonces, pues, la idea de devolvernos aquí a Asturias es que mis hijos tuvieran familia y sentirnos como en el entorno familiar. Pero muchísimas veces la familia no tiene que ser solamente ese vínculo de sangre que hay, porque otras personas conocidas quizás son más familia y son más apoyo
Claro. que la misma familia. Mm. Entonces también vivir como ese proceso de encontrarme en estas situaciones era como más, venga, vamos a echarle más piedras a esa carga que ya tienes. Sobre todo cuando todavía no te das cuenta que en realidad nadie te hace, ¿no? Sino que cada uno está viviendo su propio proceso. Seguramente los hijos de tu marido ya traían sus propias heridas, sí, y estaban viendo cómo las vivían, ¿no? Claro. Es y que entonces, ellos vivieron lo mismo que yo, Lore. Claro. Ellos pasaron el mismo abandono que yo. Es que atraemos lo que somos, ¿no? Sí, y entonces sí. justo fuiste a yo dar copié la misma historia. ¿Y encontraste a tu marido colombiano aquí en España? Aquí en España. ¿Que tenía su familia aquí en España? No, ellos estaban en Colombia. Y justo recién iniciamos nosotros el noviazgo y ellos acababan de llegar. Pero ellos vivieron el mismo proceso que nosotras vivimos. Imagínate, ellos tres también, sí. Ellos tres, y los padres se vinieron aquí a buscar un mejor futuro. O sea que tu esposo estaba viviendo su propia herida, sí, a través de esa herida te atrajo a ti, que traías la tuya, y empezó ahí la historia, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Y a día de hoy, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te encuentras? También con Nicolás. Bueno, has nombrado 2 procesos de Nicolás que probablemente nadie conoce. De hecho, yo soy la primera que me suenan como a chino, hasta japonés me suenan. Sí. Entonces, me encantaría conocer un poquito, o que nos explicaras un poquito, sí, pues, de qué se trata. Vale, pues mira. O sea, por ejemplo, lo primero que le diagnosticaron cuando tuvo 9 meses, que dices que estuvo en cuidados intensivos. Sí. ¿Eso cómo se llamaba? Kawasaki. Sí. ¿Y eso ya está superado? Sí, a ver, él debe de sí o sí recomendaciones de pasar con el cardiólogo cada año. Ahora a los 12 le van a hacer una prueba de esfuerzo y una vida sana. Pero ¿qué pasa? Que esa enfermedad viene hilada con la que tiene ahora. Es lo que te iba a decir, claro. Entonces, aquí... ¿Pero es algo neurológico? Sí, okay. sí, prácticamente sí. O sea, tiene que ver con muchas cosas, por eso te digo que Nicolás es mi maestro, porque él me vino a enseñar que el cuerpo se comprende de muchísimas cosas, entonces no lo puedes aislar. ¿Qué pasa? Que él ahora tiene un diagnóstico que se llama Panayotopus, que es un síndrome de la edad. Okay. Normalmente él empezó con 5 años, normalmente a los 7 ya debería de haber parado, pero él tiene 11 años. Entonces, en esta observación que nosotros como padres le hemos hecho, nos hemos dado cuenta que hay muchos desencadenantes para que Nicolás viva los episodios que vive, que le dan. Alimentación, situaciones de estrés, si hay alguna situación o algo que él esté incómodo, que le cause muchos nervios, es un desencadenante. Si hay algún virus, es un desencadenante. Entonces, el primero tiene el Kawasaki, que normalmente, o sea, Nicolás es súper especial. Nicolás se sale de toda la línea, de todo lo que es una estructura de cómo es la vida, porque esta enfermedad da en niños de 2 a 5 años varones. Y él fue el primer caso en Colombia, porque justo nos cogió en unas vacaciones en Colombia, con 9 meses. Y él presentó algunos síntomas. Lo que pasa es que nosotros estábamos viviendo en París y él presentó los síntomas, pero en París no era conocida esta enfermedad. La pediatra me dijo son las muelas. Nosotros teníamos las vacaciones en Colombia, pues yo le dije a ella, mira, vamos a hacer este viaje. Ella me dijo, no pasa nada, son las muelas, le está molestando la encía, porque de hecho a él se le inflamaron las encías. ¿Y cuál era el síntoma? Mucha fiebre, inflamación de encías, pero de ahí para allá ya le empezó a atacar los intestinos, todas las vellosidades que uno tiene en los intestinos, todas esas se las comió. Hacía unas cacas que le quemaban las piernitas, ya de ahí los ojos rojos, y nosotros viajamos, eso fue un paseo literal porque fue París-Madrid, Madrid-Bogotá, Bogotá-Cali, y él iba con fiebre de 40, pero yo, bueno, la pediatra me dijo, no te preocupes, le das el apiretal, el paracetamol y ya está. Y sí, yo le daba el paracetamol, no paraba de vomitar. En Bogotá nos dijeron, si el niño sigue así, o sea, hay que sacarlo para una clínica y no pueden viajar hasta Cali. Le bajó la fiebre, viajamos a Cali y en Cali ya él empezó con el mismo tema, ya no lo podíamos cargar. Él ya estaba dando pasitos, ya no se paraba, o sea, él era en una cama súper inflamado,
la piel le empezó a descamar, los ojos eran rojos, 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 y el cuerpito de aquí para acá era rojo, rojo, o sea, rojo, rojo. Wow. Y empecé a llevarlo a la clínica, le empezaron a hacer analíticas, pruebas. Imagínate que un pediatra me dijo, parece que el niño tiene parvovirosis. Y yo, ¿cómo que parvovirosis? Y eso le da a los perros. Y me dijo, no, a los niños también le da. Y yo, wow. Ya le hicieron la prueba de la parvovirosis, no era parvovirosis. Después nos dijeron, mira, vamos a hacerle una prueba y va a pasar con el cardiólogo y él te va a decir ya realmente lo que tiene Nicolás. Cuando ese señor me habló, yo me fui como para otro sitio. O sea, yo como que lo escuchaba así de fondo y claro, él dijo la enfermedad que tenía, dijo este niño ya, o sea, sale de aquí para cuidados intensivos porque hay que ponerle inmunoglobulina. Wow. Entonces le pusieron esa medicación y fue un cambio en nada. O sea, los ojos ya se le pusieron blancos, ya sonreía, ya era mejor dicho, o sea que realmente estamos hablando del sistema inmunológico. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, claro, eso le viene hilando a él el tema de los episodios ahora. Que me encuentro ahora con la situación esta de que me piden solamente de que lo medique y que es un síndrome de la edad y que le va a pasar. Entonces, claro, este conocimiento de saber que hay muchísimo más, de que él tiene un sistema inmune que se le junta con su sistema nervioso y esto puede ocasionarle pues los episodios, o sea, esto le detona para que él viva el episodio. Wow. Qué duro y a la vez que, como dices, un maestro porque te tiene todo el tiempo viendo cómo asumir algo tan, o sea, esa responsabilidad, porque al final tú y yo que también nos adentramos en estas, bueno, como terapeutas y todo, no sé, como que asumimos también el papel de madre responsable. Y yo siempre he dicho, cuando una madre está bien, el hijo siempre se nota que también va mejorando, ¿no? O sea, ¿has percibido que en momentos, no sé, que tú también estás más estresada, él entra a lo mejor en estos episodios? Porque al final el sistema inmunológico, yo creo que cuanto más estrés o es cuando más debilitado puede llegar a estar, y ahí es cuando viene cualquier proceso que cada uno como persona pueda estar padeciendo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y entonces, ¿has sido consciente de esto también, de que por ejemplo, ese viaje que seguramente para ti era también súper estresante y el niño justo ahí fue cuando tocó como más profundamente ese proceso suyo? No sé, bueno, es que es un camino que hay que recorrer y muy conscientemente, y yo creo que lo estás haciendo increíble, Nati. Gracias. Eres una súper mujer, la verdad que te admiro un montón. Y bueno, yo creo que falta mucho todavía por caminar, por seguir conociendo y este niño realmente nos va a enseñar mucho. Sí, la verdad es que sí, porque pues es gracioso y a mí de pronto hace algunos años quizás yo no lo creería y quizás sí, o sea, me hubiese parecido fuera de esta realidad, pero Nico en sí lleva una parte de carga de lo que yo viví, de lo que no gestioné, de lo que no solté. El embarazo de él también fue bastante complicado porque pues yo normalmente, yo vivía en Francia, pero ellos nacieron en Madrid y pues la situación donde yo llegaba era bastante incómoda, entonces yo lloraba mucho porque pues encima el embarazo, que las hormonas también están así como a flor de piel, yo he sido muy sensible, en mi casa me dicen que yo parezco un huevito movido porque soy muy, o sea, soy muy sensible, entonces claro, quieres estar en tu casa, en la comodidad de tu casa, y bueno, pues se presentaron estas situaciones, él lleva esta parte de carga, él lleva esta parte de cosas que yo no he gestionado, entonces por eso, hoy por hoy, esta es mi elección, de cortarle, de cortarle, o sea, como esa cadena o como ese hilo
de ese sostén que él quiere hacer conmigo, porque vuelve y juega lo mismo, consciente o inconscientemente eliges situaciones, circunstancias como la que yo elegí, hacerme cargo de mis hermanas, de mi sobrina. Yo hubiese podido no haberme hecho cargo, pero lo elegí consciente o inconscientemente. Entonces, esa es una carga. Ahora Nicolás puede elegir consciente o inconscientemente el vivir su vida, ¿vale? Y dejando que yo también transite todas estas situaciones. Pero somos seres humanos. Y por A o por B, este vínculo se hace y entonces ese es como el sostén que él me hace. Yo ayer o antier estaba haciendo un reel, una historia donde yo decía, o sea, para mí sería imperdonable quedarme solamente con el diagnóstico. Claro, ahí también quería preguntarte, porque todo lo que me has dicho antes de cómo te diagnosticaron a ti, fibromialgia, ¿cómo era? Fatiga crónica, migraña crónica, trastorno adaptativo, trastorno compulsivo, o sea, un montón de... Pero mira que calificativos que son como muchas etiquetas, ¿no? Sí. Que si tú realmente te dejas, te identificas con ellas, te puedes ir a, vamos, pero ahí te quedas, ahí no sales más, ¿no? Pues yo viví ahí durante muchos años, o sea, yo dije, vale, o sea, tengo esto, pero también guerreaba con que no lo tenía, y la medicación, y yo le prometo, psiquiatra, si me llega a ver que yo intentaba tomarme la medicación, pero, o sea, mi cuerpo me mostraba que no, yo me tomaba una pastilla y yo duraba tonta, qué sé yo, como una semana. Donde yo prácticamente no me enteraba de nada. ¿Y qué pruebas te hacen para llegar a esas conclusiones? ¿O cómo? A ver, a mí me diagnosticó el reumatólogo. De ahí para allá empecé a pasar con el neurólogo, pero prácticamente es que también te metes en unas historias que, porque claro, ya te diagnostican y tú empiezas a buscar información de lo que vas a padecer, de lo que no vas a padecer. O sea, tú te creas una película. Y yo soy, mejor dicho, yo le digo a las personas, yo me creaba unas películas, yo tenía que ser actriz o trabajar en Hollywood porque las películas que yo me creaba, pero ahora esa es la diferencia, que yo digo, o sea, yo me creé todas esas películas de la enfermedad, de todo lo que vivía, ahora, aclaro, sí se viven, sí se padecen, yo las siento en mi cuerpo y las sentí, pero ahora ¿cuál es la diferencia? Que si yo me creé todas esas películas para vivir todo eso, ahora me creo mis películas para transformar mis situaciones. Porque, claro, aquí está el tema donde las personas me ven en este proceso, me ven acompañando personas y me dicen, ay, Natalia, o sea que como la fibromialgia está catalogada como una enfermedad de la cabeza de personas locas, entonces lo de la fibromialgia a la final es mentira. Y no es mentira. Ayer tuve un brote bastante complicadito que yo como... Wow, pero ¿por qué? Si ¿Y cómo es el hago brote? una cosa, hago ¿Cómo lo dolor en todo el cuerpo, o sea, yo sentía que los tobillos prácticamente como si me los estuvieran tirando, y un cansancio que era como, o sea, pero ¿por qué? Si me estoy alimentando bien, si me pego mis parchecitos, si hago tal cosa, hago tal otra. No, llegan momentos en los que por A o por B, el cuerpo viene y te muestra, vamos a parar un poquito, mira a ver qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, pues recién, justamente, no, ayer fue martes, sí, hace 8 días vivimos un episodio también, bueno, 2 episodios que le dieron a Nicolás. Y la verdad es que yo ahora lo puedo sostener, lo puedo acompañar, pero sigue habiendo un vínculo. Claro. Sigue apareciendo a veces, de vez en cuando, ese miedo de, vale, el síndrome, el episodio que él vive, no le causa ningún efecto ahora mismo en el cerebro, pero la situación, cómo se vive el episodio es bastante fuerte. Claro. Entonces ahí es, mira, no sé si tú viste lo de la chica de esta Noelia. Y otra vez volvemos al estrés, eso es muy estresante. Sí. Por más que tú quieras gestionar y que tengas todas las herramientas del mundo, ahí vas a sufrir estrés. O sea, el momento lo vives lo vives aunque muy seas intenso. terapeuta, aunque seas lo que seas, es tu hijo y es tu... Tú pasas el momento. A mí, y eso de luego, hecho, pues mira, te llegó ayer porque... Sí, porque es como esto de sostenerlo. A mí, cuando yo llamo a la ambulancia, porque a él hay que hacerle un protocolo,
ya me dicen, ay mamá, muy bien, estás muy tranquila. Entonces yo les digo, sí, mira, ya él está en posición segura, tal cosa. Entonces, súper bien, mamá, pues que, pero, claro, tenía la regla. Entonces era como, mi esposo se fue con él para el hospital y yo quedé en una chillona. Ay, sí. Cuando él me llamó, me dice, ¿por qué estás así, mami? Si sabes que esto pasa, que está bien, pero le digo, mi amor, no sé, esta vez la voy a vivir diferente. Sí. Pero es bueno, Nati, también permitirte eso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, porque como mujeres que somos, por eso te preguntaba antes, qué causalidad, que Sí, yo cuando fui sí. madre también fue como ese... Y también lo que hablamos yo creo que tiene mucho que ver con esa sensación de... que no es real tampoco, quizás, pero yo siempre lo achaco a estar alejada de quizá de personas que pueden acompañarte, ¿no? O sea, yo creo que años atrás o lo más natural cuando una mujer tenía sus bebés era como que la acompañaran, ¿no? Porque es un momento donde realmente la mujer está muy vulnerable y como mujeres somos muy hormonales y todo eso nos afecta a nuestras emociones profundamente y sobre todo mujeres sensibles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que darnos también ese permiso, ese espacio de darnos ese amorcito, ya que no tenemos quizá ese, como digo, refugio externo de que siempre que quieres que te apapachen o que, te mimen, pues saber dártelo tú a ti misma, saber, no sé, ver esa niña interior ahí que está sufriendo y tú como adulta saber darte ese calorcito, ese amor, ese cuidado que todas también requerimos en ciertos momentos, ¿no? Que nos enfrentamos a situaciones así de... Y a veces se van acumulando. Y hay una diferencia, Lore, donde, mira, a mí mis bendiciones las amo. Ellos me han enseñado muchísimas cosas. Pero lo que tú me decías ahora, o sea, cuando uno es madre y cuando lo vives sola, tú pasas por muchas situaciones. Santi nació súper bien, la verdad es que gracias a Dios mi muchacho es un roble, o sea, bien, pocas cosas ha pasado, pero con Nicolás ha sido totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras en un país donde sí estás sostenida, estás bendecida, pero no es el tuyo, no hay familia. Se empiezan a acumular las noches de sueño. Para mí el sueño es súper importante. Wow, sí. Mi esposo a veces, él ahora entiende muchas cosas, porque de pronto cosas que yo reclamaba como mujer, como ser humano, él de pronto no las entendía porque yo tenía que sostenerme como madre y tenía que ser como madre. Y mi esposo y muchísimas personas en el mundo. Sí. Y hoy por hoy hay muchas mujeres haciendo bien el papel de madre, pero están haciendo mal el papel del ser humano y de mujer. Y ahí es donde nos perdemos. Claro. Entonces, claro, yo quise empezar, ya traía una mochila que no le entraba ni una más. Y ahora, claro, madre, donde yo digo, vale, no, vuelvo y digo, o sea, yo amo mis bendiciones, pero uno se debe de plantear para traer un hijo al mundo, tener herramientas y haber ya arreglado procesitos que uno traiga desde antes. Ya sé. ¿Por qué? Porque si no vienen todas estas cosas. Claro. Y esto es real, esto lo vives. O sea, yo traía una mochila muy pesada. Vengo y me encuentro aquí con esta situación. Los temas de la depresión postparto, o sea, yo lo viví. Sí. Yo lo viví. Nicolás desde que nació era un niño imparable, o sea, insaciable. Él no quería sino estar comiendo. Ese niño lloraba por todo y por nada. Y con mi esposo, o sea, nosotros venimos a dormir ahora y eso que imagínate, o sea, hay noches que no dormimos completa, 3, 4 veces en la noche nos despertamos sí o sí por las situaciones de él. Cuando a él lo diagnosticaron con el síndrome, nosotros pusimos una cama al lado y él durmió con nosotros hasta los 8 años prácticamente. Entonces son todas estas cosas que se van juntando, es como el vasito que ya se desborda. Exacto. Y es cuando ya no puedes más. Y esa es mi fibromialgia, esa es mi fatiga crónica, esa es mi migraña crónica. Un sistema nervioso en alerta total. Porque eso te lo diagnosticaron a ti posterior al nacimiento de Nicolás. Sí, claro. Sí. Después de la enfermedad del Kawasaki. Después de la enfermedad, porque, claro,
vienes con un diagnóstico, es que vuelve y juega lo mismo. En Colombia nos dieron un diagnóstico. Voy a Francia, llevo toda la documentación y me dicen, no, o sea, este niño seguramente nació con un soplo y pues nosotros lo vamos a ver con cardiología, pero pues esto aquí no. Entonces, ¿cómo te encuentras con esas situaciones? A mí me pasó igual. Yo fui diagnosticada aquí por los especialistas y o sea, los médicos de cabecera que habían en el centro de salud no me querían atender, que porque yo estaba loca, que porque estaba muy joven, que porque esa enfermedad, o sea, tú lo que tienes es que ponerte a hacer algo, vete a trabajar. Entonces, claro, ir por estos caminos a veces suele ser bastante complicado. Sí. Ahora, anteriormente lloraba mucho, o sea, yo mis espacios para contar todas estas situaciones no faltaba la lagrimita, no porque la lágrima esté mal o esté bien, sino que ya no es el mismo espacio, ya no es el mismo espacio. O sea, yo ahora eso lo veo como un aprendizaje que me fortaleció, que me enseñó a ver la vida de diferentes formas. Ahora, no lo voy a maquillar, porque lo que te digo, ayer tuve mi procesito ahí como, y es como, pero vuelve y juega lo mismo. Ya no voy a la queja, ya no voy al drama, ya no, ayer tenía 2 live, tenía trabajo por hacer, el fin de semana, el viernes tengo una charla, el sábado voy a dar un taller, entonces es como, tengo muchas cosas por hacer, a ver, o me quedo aquí en la cama, o me levanto una cosa, y mi cuerpo sencillamente quería descansar. Muy bien. Entonces ya lo escucho, y es diferente. Ay, qué maravilla. Lo vives muy diferente, sí. Muy, muy, muy diferente. Yo creo que es encontrar el equilibrio entre hacer y no hacer, ¿no? Porque también cuando estamos sobreestimuladas y estamos en modo hacer y emprender y crear y todo esto que nos encanta, no nos damos cuenta que somos humanas, que podemos estar agotadas, que podemos dedicar un ratito para nosotras, que para luego seguir con más fuerza. Claro. Porque ahora precisamente es lo que te quiero preguntar. Tus proyectos, cuéntanos un poquito, todo eso que estamos viviendo tan maravilloso y, bueno, sobre todo los proyectos más cercanos que quieras compartir con la audiencia para que, bueno, que nos escuchen y que puedan disfrutar de todo eso que tienes ahí. Vale, mira, yo ahora mismo hago una técnica, yo tengo un consultorio aquí en Oviedo, estamos en un edificio súper mágico, súper bonito, edificio Calatrava, espacio Corner, y yo empecé con una técnica que le brindaron a Nicolás en su principio cuando fue diagnosticado con el síndrome de Panayotopoulos, y es barras de Access. Las barras de Access, la verdad es que a mí me cambiaron la vida por completo, porque yo hubo un momento en que estuve dispuesta a, o me voy de aquí y ya esto se termina, ya esto se acaba, o mi vida cambia. Y eso era lo que te quería comentar ahora mismo, porque yo hice unas historias, recién está pasado el tema de esta chica Noelia, que ella pidió que le aplicaran la eutanasia, una chica pues con bastantes situaciones complicadas, y yo hice unas historias donde yo decía, es que habemos, o sea, hay más Noelias en el mundo, donde volvemos y hablamos lo mismo, situaciones que no se gestionan y es un conjunto de tantas cosas donde no te puedes quedar solamente con un diagnóstico, no te pueden tratar solamente con medicación, o sea, hay un bienestar mental, hay una alimentación, hay un tema de trabajar con tu sistema nervioso y las barras de Access. Quería tocar el último tema que también venía antes cuando dijiste la microbiota. Totalmente. Es que, mira, lo de Nicolás sí es sistema inmune, sí es del sistema nervioso, pero, y el tema es que nosotros tenemos 3 cerebros, aquí solamente se plantean uno, está el cerebro, el estómago y el corazón. Y aquí vivimos, y en muchas partes del mundo, aislando esas 2 partes, o sea, el estómago y el corazón como que pasan de largo. Entonces todo es un conjunto. ¿Qué pasa? Que las barras de Access es una técnica sutil donde se tocan 32 puntos en tu cabeza para liberar espacio, que era lo que me hacía falta a mí. O sea, retirar
resetear. Hay veces que digo, ay, vacíame, ya estoy saturada, ya no me entra nada nuevo. Totalmente. Y hay que vaciar para poder llenar de cosas nuevas, porque a veces lo viejo ya no sirvió, pero ahora ya, chao. Pero lo está sosteniendo. Totalmente. Y esa técnica me sirvió mucho a mí. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas cosas y eran ahí, y sí, yo quería cambios y vuelvo y juega lo mismo. Yo soy muy creativa, yo no paro una cosa a la otra, pero sí o sí se requiere hacer espacio, sí o sí se requiere ir donde una persona que te haga un acompañamiento, donde un terapeuta. Entonces, bueno, aprendí la técnica, Nicolás recibió las 2 sesiones, el chico me dijo, ¿y tú por qué no te corres las barras? Y yo, no, el problema es Nicolás, que normalmente hacemos estas cosas. ¿Y cuántas personas viven señalando a sus hijos porque sus hijos son el problema cuando realmente... Todo parte de algo sistémico, de algo más allá del niño, ¿no? De la cadena, la cadena. O sea, porque esas papá, herencias mamá, que siempre me gusta analizar un poquito de dónde vienen, ¿no? Ese ADN, cómo está evolucionando. A veces creemos que son como la química que viene, pero realmente a lo mejor son hábitos que fueron heredados y que si no se van evolucionando, pues eso no se libera. Entonces estamos ahí en un bucle. Allí, y vuelve y juega lo mismo. Es que es un conjunto, es un conjunto. Así que bueno, yo recibí las 2 primeras sesiones, quedé enamorada de la técnica porque primera vez en mi vida que me sentía tan ligera. Los dolores empezaron a menguar un poco. Yo anteriormente habían semanas enteras que yo no me podía parar de la cama, yo no me podía duchar. Mi contextura normalmente ha sido así. Bueno, antes de los niños era muchísimo más delgada, pero yo era talla S y yo empecé a comprar 2XL o 3XL porque yo no quería sentir la ropa. Así que bueno, llegaron las barras de Access. Ya las barras de Access no implican ningún, o sea, simplemente se tocan esos 32 puntos en la cabeza. Naturalmente. Que tienen que ver con áreas de tu vida, sí, naturalmente. Es como una pequeña presión que se hace, pero muy sutil. Como para conectar hemisferios, para alinear o conexiones neuronales. Mira, la persona que los canalizó, que es Gary Douglas, él se dio cuenta que nosotros nos atraviesan 2 barras electromagnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí guardas mucha información. Entonces, lo que hacen las barras es liberar ese espacio. Con esos pequeños toques, lo que se hace es retirar eso que está allí, esa información de esta vida, de vidas pasadas, de creencias, de limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú retiras eso, tú tienes espacio para crear una vida diferente, que eso fue lo que me pasó a mí. Que viene también otra vez lo que estábamos hablando. Yo fui mamá y yo soy a 1000 cosas y yo no me centraba solamente en que yo podía ser mamá. O sea, yo no quería ser solo mamá, yo quería hacer muchísimas más cosas. Como muchas mujeres, la verdad. Imparable, entonces, claro, me compré el punto de vista, pero vuelve y juega lo mismo. Alinearme quizás con mi familia, con la situación de que yo no voy a pagar una niñera, entonces era una contra con algo que yo quería vivir diferente, pero mis creencias, mis limitaciones, no lograba tener esa línea. Así que ya de ahí para allá, yo empecé en el 2022 y ya voy a hacer 4 años donde me he certificado en varias técnicas, estoy acompañando a varias personas, he viajado bastante, me encanta salir a estos espacios, compartir con otras personas. Es como recibir eso que ya estaba dentro de mí. Y eso que me muestra Nicolás, constantemente, que Nicolás vive la vida a tope. Nicolás, o sea, es como, por aquí no puedo, pues entonces yo me voy por aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Cuando él se le mete una idea en la cabeza, es como, mi esposa a veces es como, ay, y yo, arránquele la cabeza porque usted la idea no se la va a quitar. O sea, viviendo el presente y abriendo sus caminitos. Sí, y lo disfrutamos muchísimo. Hay veces que él me llama y me dice, mira mamá, tengo tal idea, ¿qué te parece si vamos a este sitio? Y yo, Nico, pues, vale mamá, pero yo te lo digo a ti primero para ver tú cómo se lo dices a papi. Mi esposo también ha cambiado muchísimo, las cosas en mi casa han cambiado muchísimo. Cuando tú cambias, tú eres una invitación a que tu entorno cambie y se vive diferente. Y te ven diferente, y aprenden a tratarte diferente como tú te tratas a ti misma, ¿verdad? Sí. Pasas de ser esa víctima que te creías, de resentida, enfadada con todo a tu alrededor y pasas a darte cuenta que puedes vivirlo
desde el amor, desde la aceptación, desde el aprendizaje y desde la superación, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Ahora estoy viviendo, no estoy sobreviviendo como antes, no Claro. soy esa madre irritable, Ay, sí. porque eso también era lo que yo me daba cuenta constantemente. O sea, los niños no podían prácticamente porque yo ya estaba Sí. ahí como, y yo digo, wow, ahora me permito mucho, les permito muchísimo. Ellos son unos seres infinitos, unos maestros que me vienen a mostrar muchas cosas, entonces es como, o sea, vamos que vamos, estoy siendo sostenida, Dios, el universo me sostiene constantemente. Y esta es la invitación que yo quiero hacer, este es el espacio que pueden encontrar aquí. Como decía, bueno, los talleres del viernes y del sábado ya están llenos, porque pues yo me abro a bastantes técnicas, a la tecnología que hay ahora, que se le llama, bueno, tecnología, modernismo, pero realmente esto ya viene desde antes. Ya hay muchos científicos, ya hay muchos médicos especialistas que se están abriendo a este campo y nos han dejado legados, enseñanzas, aprendizajes, nos han mostrado el camino y eso es lo que yo quiero sostener ahora mismo. Me encanta porque combinas todo ese conocimiento que viene de, como dices, de muchísimos tiempos atrás, ¿no? Sí. Y a la vez eres capaz de manejar estos procesos desde lo moderno, porque es una mujer que aquí donde la ven tiene toda la tecnología, o sea, ha invertido en todo lo mejor, desde, bueno, combinando la neurociencia, trabajando, bueno, vamos a hablar de un proyecto que tenemos juntas, ¿verdad? Ay, sí, porque pues, mira, Lore, lo que tú dices, yo en muchos espacios comparto donde si yo me abro a la tecnología de un teléfono, de un ordenador, misma, o sea, del mundo, como lo ves, de las redes sociales, ¿cómo no voy a abrirme a esos espacios donde yo sé que me aportan un bienestar y que es una herramienta? ¿Para qué? Para sostener. Entonces, con Lorena vamos a hacer una especie de retiro, taller mini retiro, se podría decir así, donde va a ser en un espacio súper mágico, vamos a estar sostenidos por la naturaleza, por caballos, es en el castillo de San Cucao. Un espacio increíblemente bonito, natural y, bueno, donde los ruidos no existen, solo se escuchan los pajaritos de fondo. Vamos a trabajar con auriculares. Bueno, aparte Nati tiene unos auriculares de una súper alta gama de sonidos bineurales para trabajar neurológicamente, ¿no? Con esas conexiones neuronales, sintiendo con muchísima profundidad ese sonido y bueno, también mi voz guiando una sesión de yoga en la naturaleza, con la energía de los caballos, que como nos contaba Inma, la chica que está ahí espacio, con el espacio que nos lo proporciona, como la frecuencia vibratoria que generan esos caballos, ¿no? Cómo llegas ahí y entras en un estado de calma, sí, totalmente. Y te transmiten esa energía tan natural, bueno, como que vuelves a ti. Sí. Entonces poder practicar un poquito de yoga en la naturaleza, en ese espacio maravilloso, y con la tecnología de Nati que nos vamos a respirar, que esa fue otra técnica también que aprendí. Y yo pensé que yo sabía respirar y mentira, no sabemos respirar. El día a día nos hace como ir así a las carreras y volver a respirar fue una de las mayores herramientas que fue como para restaurar mi sistema nervioso. Totalmente. Mira, ahorita escuchamos la puerta y yo anteriormente esos sonidos así era como... Yo no podía ni siquiera escuchar eso, yo estaba en pánico total, pánico total. Entonces, pues... Eso te lo crea el estrés también. Claro, sí, todas las situaciones que tú vas viviendo, que tú también te metes, te sumerges y permites eso en tu vida. Así que... Pero hay que parar para respirar, o sea, eso sí es lo más ancestral que podemos tener, la respiración, y es la herramienta más potente que tenemos los seres humanos. O sea, conectar con nuestra respiración, sentir la vida en nosotros, eso es lo máximo. Es gratis, y ser conscientes de eso. No te cobran nada. Correcto. Y entonces poder vivir esos espacios en la naturaleza. Y vamos a acabar con una inmersión en hielo. Y cuéntanos esa experiencia. Es súper potente. Mira que yo la vi, la hice, bueno, ya la he hecho muchísimas veces.
Es un espacio donde atraviesas una incomodidad, pero es una incomodidad de autorregulación. Claro. ¿Por qué? Porque vuelve y juega lo mismo. Este piloto automático, esas situaciones, esas circunstancias que vivimos nos mantienen atrapados y nos producen tantas incomodidades que no vamos caminando hacia ellas. Y el espacio que te da el hielo es un espacio de transformación, de restauración. Vuelves a ti, Claro. vuelves a ti, y a veces sí, o sea, tú lo estás viendo con los ojos y es como, yo no soy capaz, esto está muy congelado, esto está, pero transitar ese caminito donde, primero que todo, no estoy obligando a mi cuerpo porque vamos a hacer una preparación antes, vamos a respirar, vamos a estar conectados con los auriculares, y esa preparación que tú haces para prepararte para esa inmersión te va a sostener, te va a sostener y te va a mostrar de que no es moda, de que el hielo, sí, que se ve pues que para algunas personas no es que es muy complicado, el agua fría, o sea, tu cuerpo te sostiene tanto, 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 tanto y entras en tanta conexión que la haces sin ningún problema. La haces, o sea, no, es un parón de ese ruido mental, que eso es lo que hace el hielo muchas veces y lo que hace la respiración. Claro. Parar ese ruido mental que tú tienes, entrar en ti y saber qué puedes soltar allí, qué puedes liberar, qué puedes dejar allí. Entonces, eso y lo quedarte con lo realmente tu propia esencia, sí, ¿no? Como que sí. Vuelves a ti totalmente. Este evento es el 9 de mayo, vamos a estar ahí a partir de las 4, así que nos pueden pedir información, igual aquí Lore les va a dejar información debajo del vídeo. Y aquí, como les digo, estoy en Oviedo, trabajo con varias técnicas, trabajo con varios dispositivos, ahora recién he incluido los parches vibrotáctil a la consulta. Así que si estás transitando por situaciones bastante incómodas o si simplemente tu vida es súper mágica y quieres agregar más tranquilidad, restaurar tu sistema nervioso, tu sistema inmune, estar en más tranquilidad, en más relajación, pues pueden venir aquí porque aquí van a encontrar un espacio de escucha, de liberación, de autenticidad. Y de muchísimas herramientas que realmente transforman. Herramientas holísticas, o sea, que engloban no solamente la parte corporal, sino lo emocional, el reseteo mental con las barras y todo. Es que es un conjunto de muchas. Es que somos un todo. Yo tengo planes de transformación, de hecho ahí tengo una chica que ya me está esperando, hay planes de transformación y aparte de eso, siempre que pases por aquí por la consulta, siempre que hagas un taller, siempre que tengas un encuentro conmigo, sí o sí vas a recibir una integración. ¿Por qué? Porque lo que tú vives aquí requiere ser sostenido por ti, porque el cambio lo haces tú. Yo no soy ningún gurú, ningún dios. La transformación la haces tú, pero en acompañamiento con herramientas. ¿Por qué? Porque después de que respiras, después de que haces barras de Access, después de que haces Kundalini, Ondu-Vibración, hay muchísimos cambios. Y la cabeza, la mente, empieza a sentirse como, o sea, ¿y esto por qué está cambiando? ¿Y por qué ya no tengo esto? ¿Y por qué está haciendo esto? Suele ir otra vez a la zona de confort. Entonces, para que no vuelvas a la zona de confort, se requiere de un sostén, de una integración con herramientas. Y el acompañamiento, también la experiencia que vamos a vivir en San Cucao, muy recomendable. Así que, por favor, ya nos reclama. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Acuérdaos de suscribiros al canal para poder seguir disfrutando de estos encuentros con personas tan maravillosamente interesantes, con historias tan geniales como Nati. Gracias, Nati, por este encuentro otra vez. Y gracias a todos por estar ahí en una conexión más de Conexiones Estelares, valga la redundancia. Gracias. Los amo. Gracias, Hasta la próxima.